El día de hoy vamos a comenzar estudiando la carta del apóstol Pablo a los colosenses y lo vamos a ir haciendo palabra por palabra, texto por texto, capítulo por capítulo. La iglesia de los colosenses se cree que fue fundada por una persona llamada Epafras, quien llegó a ese lugar, plantó la iglesia y se cree que él era el pastor también de la iglesia a los colosenses. Pablo nunca conoció esa iglesia. Sin embargo, cuando él escribe, lo hace porque se ha enterado de que en la iglesia de los colosenses se está circulando algún tipo de doctrina que tiene que ver con la divinidad de Jesús. Por eso es que Pablo escribe esta carta con el tema la supremacía de Cristo. Entonces, al estudiar esta carta, nosotros vamos a conocer el pensamiento de Pablo y vamos a conocer exactamente quién es Jesús. Sumerjámonos en este momento en esta carta. Colosenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Comienza con la palabra Pablo, su nombre. Pablo es el nombre griego de este personaje que era también judío. Pablo tenía una ciudadanía doble. Era ciudadano romano y también era ciudadano hebreo. Nació en la ciudad de Tarso. Tarso era una ciudad bastante cosmopolita, una ciudad incluso la cual se movía en medio de tres culturas diferentes. En Tarso se movía la cultura romana, griega y hebrea. Y Pablo creció en esa cultura. Originalmente su nombre, o mejor dicho, su nombre en hebreo es Saulo. Su nombre en griego es Pablo. En un principio él se identifica como Saulo y más adelante cuando escribe las cartas e incluso el autor de Hechos lo nombra como Pablo, su nombre griego, su nombre que lo identifica como alguien llamado a predicar el evangelio a las naciones. Aquí comienza describiendo su nombre, Pablo. El nombre Pablo significa pequeño. Y él se llama a sí mismo pequeño cuando él se define como un apóstol de Jesús. Él dice el más pequeño de los apóstoles. Luego él dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y es interesante, la palabra apóstol significa uno que es comisionado para ser enviado. Ese es el significado de la palabra apóstol. Y Pablo se llama apóstol y define claramente que él es un apóstol llamado por la voluntad de Dios. No es alguien que se autonombró apóstol, sino que es alguien que es llamado por Dios, alguien escogido por Dios, alguien que fue comisionado por Dios para ir a las naciones a proclamar el mensaje de salvación. Y claramente él dice que él es apóstol de Jesucristo. Él sabe perfectamente que a quien le sirve es a Jesús. Y eso es algo muy importante para nosotros. Debemos de saber con claridad que cuando servimos en la iglesia, le servimos a Jesucristo. Y si entendemos eso bien claro, lo vamos a hacer bien porque todo lo hacemos para Jesús. Pablo lo entendía perfectamente. Él era servidor, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego en ese versículo 1 dice que juntamente con él está el hermano Timoteo. Y es interesante que en otra carta él dice con el siervo Timoteo, pero aquí dice el hermano Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo se encontraba en la cárcel en este momento. Y aquí necesita ese amor fraternal de alguien. Y Timoteo, un discípulo que él preparó, que él escogió, dice la palabra de Dios de que siempre estuvo con Pablo en los momentos más difíciles. Y cuando él escribe esta carta a los colosenses, Timoteo se encontraba con él. ¿Y a quién le escribe? Le escribe a la iglesia que está en Colosas, a los colosenses. Y veamos cómo describe a estos hermanos. Porque esto es muy importante porque la descripción de Pablo a los colosenses debería de ser la descripción de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Él comienza diciendo a los santos en el versículo 2. A los santos. La palabra santo quiere decir apartado. Alguien que fue separado para Dios. Y esto es algo muy importante porque usted y yo, que hemos sido escogidos por Dios, hemos sido sacados del mundo y separados para vivir para la gloria de Dios.
Luego ahí mismo dice, y fieles hermanos en Cristo, fieles hermanos. Una característica que tenían estos hermanos de Colosas era su fidelidad. Y es algo muy importante que usted y yo necesitamos. Necesitamos ser fieles a Dios, cristianos comprometidos. Y estas dos palabras son muy importantes, la palabra santos y la palabra fieles. Santo no quiere decir una persona que se encuentra en una vitrina, una persona que se encuentra separado completamente y que no tiene contacto con el resto del mundo. No, santo es alguien que ha sido separado para servir a Dios, pero a la vez tiene que ser una persona fiel. Entonces, algo bien fundamental, el servicio a Dios se debe hacer con fidelidad y santidad, lo cual Pablo lo aclara desde un principio en este versículo 2. Y los cristianos de Colosas eran cristianos fieles y santos. Pero también dice, hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Aquí define algo muy importante, lo que todo cristiano vive. Vivimos en el mundo, pero pertenecemos a Cristo. Y es lo que él está diciendo acá, a los que están en Colosas, pero que son hermanos en Cristo. Y esto es algo fundamental en cada persona que ha entregado su vida a Jesús. El entender que estamos viviendo en un mundo, pero que no somos del mundo, somos de Cristo. Trabajamos aquí, pero nuestro reino es el reino de los cielos. Podemos trabajar para una persona, un jefe terrenal acá, pero nuestro jefe supremo es Jesucristo. Podemos definir de que hacemos negocios y cosas importantes acá en la tierra, pero al final y a cabo lo que estamos haciendo aquí es simplemente transitorio porque nuestra morada eterna está en los cielos. Entonces, vivimos acá, pero somos de Cristo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y aunque tengamos ciudadanías acá en la tierra, nuestra ciudadanía principal se encuentra en el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, esto está definido claramente ahí cuando dice a los hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. A los hermanos que son de Cristo, pero que están en Colosas. ¿Y qué quiere decir la palabra Cristo? Cristo quiere decir el ungido de Dios, el escogido de Dios, el Mesías, el que Dios ungió para venir a salvar al mundo. Luego dice algo muy importante, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Los griegos saludaban con la palabra gracia, que quiere decir favor de Dios. Los hebreos saludaban con la palabra shalom o paz, que quiere decir el bienestar que provee de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios, el favor de Dios? En primer lugar, significa la salvación de Dios que vino sin que nosotros pagáramos ni un centavo. Pero también significa el favor de Dios en las cosas que hacemos diariamente. Significa la bendición de Dios, la protección de Dios, el acompañar de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Y esto es lo que yo les deseo a ustedes en este momento. Que el favor de Dios, la gracia de Dios, esté con ustedes en todo lo que hagan, porque Dios está con ustedes. Pero luego Pablo dice la paz de Dios. Ahí utiliza la palabra hebrea shalom, que en griego es Irene, lo cual quiere decir les deseo a ustedes bienestar integral. Y esta semana, en todo lo que usted haga, eso es precisamente lo que deseo con todo mi corazón para ustedes. Shalom, la paz integral de Dios. Esa paz que incluye la bendición financiera de Dios en sus vidas. Que no les haga falta nada. Que no haya escasez en sus vidas. Que Dios abra puertas. Que Dios les bendiga. Que Dios les provea. Que Dios les dé de comer toda la semana. Que Dios los vista. Que Dios abra puertas donde haya que abrir. Eso es shalom. Eso es el bienestar de prosperidad de Dios en sus vidas. Pero la palabra shalom también significa el bienestar de salud. Y yo deseo para ustedes en este día que ustedes reciban una salud que venga de parte de Dios. Que si están enfermos, que en este día la gracia de Dios se derrame donde ustedes se encuentran en este momento y experimenten un milagro de sanidad. Por eso Pablo dice, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios
nuestro Padre. El Padre desea lo mejor para sus hijos. Y Dios, como nuestro Padre, Él va a derramar la gracia, su favor sobre ustedes. Y va a derramar su shalom, va a derramar su bienestar integral en la vida de todos ustedes y en lo que van a hacer en esta semana. Mire qué interesante, mire qué lindo estos dos versículos que hemos visto el día de hoy. La gracia de Dios, el bienestar de Dios, que se derrame sobre sus vidas. Les deseo mucha bendición y este día caminen con la seguridad y la certeza de que la gracia de Dios y su shalom, su paz, les acompaña en todo lo que hagan. Caminen con esa bendición en el nombre de Jesús. Amén.